en su obediencia. En eso que leemos en la Escritura, cuando ella le dice al Padre, hágase en mí lo que tú quieras, porque yo soy tu esclava. Eso es lo que necesitamos admirar de María y es lo que necesitamos seguir de María, su buena disposición para sujetarse y someterse a la voluntad del Padre. Amén. Bueno, siempre decimos que una pregunta trae otra. Genera otra pregunta. Bueno, pues el tema de los diezmos. Sí, siempre trae otra siempre pregunta. Trae. El que trabaja del altar, que viva del altar, ¿cuán cierto y bíblico es esto? Bueno, tan cierto y tan bíblico como que la Biblia lo dice. Así de cierto y así de bíblico, tal y como la Biblia lo dice. Cuando leemos las cartas del apóstol San Pablo, Pablo eligió, él personalmente, eligió no depender de salario, pero esto no quiere decir que no aceptara ofrendas. Pablo aceptaba las ofrendas de la comunidad de los filipenses y como las describe, es maravillosa. Usa una metáfora extraordinaria. Dice que es olor agradable ante Dios, que es grata, que es pura, que tiene un propósito noble. Así es como Pablo describe las ofrendas que la comunidad de Filipo le enviaba a él. Y asimismo también aceptó las ofrendas de otras comunidades, que en algunas no las aceptó. Claro que no las aceptó. Por lo tanto, a la comunidad de Corinto, él le dijo, qué bueno que cuando estuve con ustedes trabajé con mis propias manos y devengué mi propio salario, yo no tengo deudas con ustedes. Pero mira qué interesante que esta fue la comunidad que más lastimó la sensibilidad y el corazón del apóstol San Pablo. Es el mismo apóstol San Pablo el que plantea y establece que quien vive del altar, o quien sirve al altar, también debe vivir del altar. Lo que esto demarca es que llana y sencillamente no es ninguna vergüenza, no es ningún pecado, no es ningún acto de inmoralidad que los hombres y las mujeres que participan de una vida de servicio dentro del marco de la experiencia de la fe religiosa puedan devengar un salario de esas mismas denominaciones que lo han llamado. Mire, es interesante, hay una institución que se dedica a traducción de las Biblias. Esa institución se conoce como Wycliffe. En esa institución hay varias personas, en ocasiones ha habido hasta 4 personas, que han sido premios Nobel. Esos premios que dan allá en Suiza, ellos han sido premios Nobel en el campo de la literatura, en el campo de la ciencia, en el campo de las letras. Han sido premios Nobel. Han venido a servir como misioneros y se sostienen con un salario que la institución le da como resultado de las ofrendas que iglesias aportamos a esa institución. Las reciben con dignidad, merecerían probablemente 30, 40, 50 veces más de lo que se les da. No estamos hablando de personas comunes y corrientes, estamos hablando de personas que en su campo han sido personas que han ganado premios Nobel, pero sirven al Señor y me parece que ellos son dignos también de su salario, como cualquier pastor, como cualquier pastora, como cualquier sacerdote, como cualquier siervo, como cualquier persona que en alguna medida invierte todo su tiempo, invierte todas sus energías, toda su fuerza para servir a la iglesia. Lo que la iglesia no puede patrocinar es que la gente se haga rica a costillas de la fe. De eso es que no se puede, pero que puedan recibir el salario justo y el salario que se merece dentro del contexto social en el que se encuentra. Claro que sí. Amén. Qué bien. Pastor, ¿el Corán es inspiración divina o es un plagio de la Biblia? Pues mira, si usted le pregunta a un musulmán, él va a decir que es una inspiración divina. Nosotros los cristianos, llana y sencillamente, declaramos y afirmamos que la Biblia es
la palabra de Dios. Eso es todo lo que podemos decir sobre el particular. Bueno, tenemos una pregunta bien interesante y qué bueno que las personas están llamando y para nosotros es un gozo, ¿verdad? Nos llena de mucha satisfacción, Seguro. de mucha alegría. ¿Qué quiere decir, pastor, justificación? Sí. ¿Y cómo puedo llegar a ser justo? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos del término justificación, yo voy a tratar de hacer una explicación bien simple. Y me voy a tomar yo como ejemplo. Yo prefiero tomarme como ejemplo. Yo he cometido un delito y sé que lo cometí. Voy donde mi abogado y mi abogado sabe que yo lo cometí. El fiscal que va a llevar mi acusación sabe, tiene la evidencia de que yo cometí el delito. El juez conoce la evidencia del fiscal y sabe que yo cometí el delito. Pero a la hora de condenarme, me declara perdonado. Esa es la justificación por la fe. Yo no estoy diciendo que soy un santo. Yo digo como el apóstol San Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Lo que pasa es que le creo al Evangelio, le creo a las Escrituras. Y el Evangelio y las Sagradas Escrituras postulan que Jesucristo pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa experiencia que yo creo de la Biblia, porque le creo a la Biblia y creo que la Biblia es la palabra de Dios y ella declara que Cristo pagó el precio de mi pecado en la cruz. Pues por creer yo soy salvo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso lo que quiere decir es justificación. Cuando yo creo a la palabra de Dios en términos de que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador, entonces por la fe, que es lo que plantea el apóstol San Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe yo creo que soy salvo y que soy justificado, a pesar de que reconozco que soy pecador. Vamos a una pausa y regresamos ya mismito con más de respuestas. 104.1 Redentor te invita al viaje La Reforma Protestante, el evento que cambió la historia de la iglesia, del 8 al 23 de octubre. 16 días de una experiencia enriquecedora de formación bíblica, teológica, cultural y turística. Viajaremos a través de esta historia de 500 años visitando Alemania, Berlín, Wittenberg, ciudad de Martín Lutero, donde ganó notoriedad mediante la publicación de sus 95 tesis, Leipzig, Luther's Residence, ahora como Museo Eisleben, Worms, Erfurt Eisleben y Frankfurt. Y como si fuera poco, disfrutaremos de un crucero por 8 días en el mar Mediterráneo, en el Freedom of the Seas, visitando España, Francia e Italia. Con nosotros, Pastor José Martínez del programa Bíblica y Pensando en Voz Alta, Pastor Luis Ángel Díaz Pavón, editor de la Biblia El Pescador, y Pastor Moisés Román de Respuesta TV y Tiempo de Sanación. Reserva llamando ahora a Pronto Travel 798-6455 o 399-6124. También puedes llamar a nuestras oficinas de Redentor al 751-1310 o accediendo a redentor104fm.com. Te invita a Bíblica, Respuesta TV y Vida para Puerto Rico el 28 de octubre. Otro evento con la marca de Redentor. Hashtag La Primera Cristiana. Este segmento es auspiciado por La Buena Mesa de Oscar, restaurante vegetariano. Llámanos al 787-753-7908. Bien, ya estamos de regreso. Esperamos que usted pueda estar disfrutando de nuestro programa. Y para beneficio de toda esa gente linda que nos sintoniza a través de la radio, usted nos puede llamar. Estamos en vivo en este momento. Usted puede llamar al 787-200-1970. Repito, 787-200-1970. O puede llamar también al 730-5880.
5880. Ojalá nos llame con su pregunta y nos ayude el Señor para poderla contestar en la noche de hoy sin problema. Amén, amén. Pastor, hay dos conceptos Sí. que quizás pueden parecer que son iguales, pero esta hermana quiere saber si hay alguna diferencia entre predestinación y profecía, si son lo mismo y si no, ¿en qué se diferencian? No, la profecía de lo que habla, y lo voy a expresar en una forma sencilla, la profecía de lo que habla es de lo que Dios va a hacer a través de los tiempos, a través de las edades, a través de los días, de los meses, de los años. Profecía es lo que Dios va a hacer. El concepto de predestinación realmente es otra cosa. Es un concepto teológico que se basa en la interpretación de algunas de las cartas del apóstol San Pablo, donde Pablo utiliza el término predestinación. Y desde luego es como resultado de esas cartas que entonces se desarrolla el concepto o la escuela teológica de la predestinación. Son dos cosas totalmente distintas. En la predestinación lo que se señala es que Dios nos escoge para la salvación. En la profecía lo que se plantea es una verdad de Dios que habrá de acontecer en algún momento dado. Son totalmente distintas y diferentes los dos planteamientos. Bueno, pastor, aquí hay una pregunta que Sí. es interesante relacionado a Pablo y específicamente la epístola a los Gálatas. Esta persona quiere que usted le diga si es cierto o no que Pablo le escribe a los Gálatas porque se estaban descarriando. Bueno, no es que se estaban descarriando, aunque sí. Como probablemente la Sí, persona sí. lo ve desde el término como Sí, nosotros y lo aunque sí, vemos, tal ¿verdad? vez el término no está mal utilizado. Resulta que había un movimiento de judíos cristianos que se les hizo muy difícil, demasiado difícil, poder desvincularse de la corriente judaizante. Pero a la misma vez, ellos reconocían a Jesucristo como el Mesías. Y desde luego, estos creyentes judíos, pues, empezaron a enfatizar que si bien es cierto, la salvación advenía a través de Jesucristo, no es menos cierto que guardando el sábado, que guardando la ley, que guardando las prácticas judías, entonces la persona podía asegurar y garantizar mejor su salvación. En ese sentido, desde luego, el apóstol San Pablo fue muy radical con los creyentes, obviamente, de Galacia. Porque a los creyentes de Galacia da la impresión que le hizo sentido el planteamiento de este movimiento judaizante cristiano. Y desde luego, Pablo los combate haciéndole entender bajo una expresión que siempre fue fuerte. Ustedes comenzaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Lo que esto quiere decir es que ustedes comenzaron dentro del marco de la fe que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, y solo depende de ella para la justificación, para la salvación. Pero ahora ustedes están pretendiendo añadir a esa experiencia de la fe, ustedes quieren añadirle las acciones de la ley. Y esas acciones de la ley para Pablo eran inadmisibles. De eso es que se trata el documento de la carta de Pablo a los Gálatas. Excelente. Pastor, podemos leer en la Biblia claramente Sí. que dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es esto posible cuando él hizo cosas terribles, cuando él cometió pecado y hasta mató Sí. para lograr su propósito? A mí me fascina las Sagradas Escrituras, porque la Sagrada Escritura no le hace relaciones públicas a nadie. A nadie. De Adán y de Eva dijo sus cosas buenas y sus cosas malas. De los jueces dijo sus cosas buenas
y sus cosas malas. De Moisés dijo sus cosas buenas y sus cosas malas. De Aarón dijo sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, la Biblia no le hace relaciones públicas a nadie. De hecho, la Biblia fue detrás de Jesús. Pero ¿sabe qué concluyó? Dijo, ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Lo que quiere decir es que la integridad de las Sagradas Escrituras no le hace relaciones públicas a nadie, absolutamente a nadie. En el caso de David, tampoco la Biblia le hizo relaciones públicas. Contó la historia de David tal y como David era. Dijo de David las cosas buenas y las cosas malas. Pero aún así, David seguía siendo conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Mire qué sencillo. Cuando Samuel llegó a la casa de David, el Señor le dijo al profeta Samuel que ungiera a David, porque éste siempre haría lo que él le ordenara, porque era conforme a su corazón. Esa es la diferencia. Ser conforme al corazón de Dios no es tener una aureola, porque es imposible tenerla. Ser conforme al corazón de Dios no es ser un santo, porque es imposible serlo, solo a través de nuestra declaración de fe. Ser conforme al corazón de Dios, lo que quiere decir es que cuando Dios nos confronta, no andamos echándole culpas a nadie, aceptamos la responsabilidad de nuestro pecado. Ser conforme al corazón de Dios quiere decir, cuando yo quiero hacer algo y el Espíritu Santo me dice, no lo puedes hacer, por más que me duela, por más que lo sufra, por más que lo resista, yo voy a hacer siempre la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios siempre, cuando la bandera de Dios se levanta para indicarme cuál debe ser el camino, aunque yo quiera irme por el lado de la izquierda, soy conforme al corazón de Dios y me iré por donde Dios quiere enviarme. Eso es lo que significa, querido, querida, ser conforme al corazón de Dios. Pastor, tenemos una pregunta bien corta, Ajá. pero quizás... Bien difícil. No, yo no. Vamos a ver. Usted es el que va a contestar. ¿Qué significa temor a Dios? Temor a Dios. La mejor manera de hablar del temor a Dios es añadiéndole una expresión más, el temor reverente. Temor a Dios es cuando yo sea conciencia frente a quien me estoy presentando. No es que le tenga miedo, es que mi alma reconoce que Él es el Todopoderoso. Mi alma reconoce que Él es el soberano. Mi alma reconoce que Él es a quien yo debo postrarme. Mi alma reconoce que Él es a quien yo debo adorar. Es una pena que nosotros en nuestro vernáculo español muchas veces no tengamos más términos que puedan definir algunas palabras. Y desde luego mucha gente piensa que temor es sinónimo de miedo. En la experiencia de la fe, temor a Dios no es sinónimo de miedo. Temor a Dios es el acto reverente que el alma siempre propondrá, impulsará en nosotros cuando estemos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Qué bueno que usted clarificó que no es miedo. No, no es miedo, no es Que miedo. a veces la gente en lo absoluto. tratan de ligar el temor con el miedo. Y es nada el tiene que resultado ver. de una mala traducción, pero no es miedo. Pero dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor. Así que no hay miedo, sino una reverencia y un respeto a ese Eso es así. Dios maravilloso. Pastor, este hermano quiere saber su opinión. Bueno, vamos a ver si usted cree y usted ve en un futuro un tercer templo para Jerusalén. Pues mira, si la profecía está en las Sagradas Escrituras, yo le creo a Dios. Así de sencillo, así de simple. Si está en las Sagradas Escrituras esa profecía y Dios ha planteado que se va a erigir ese templo, pues llana y sencillamente creámosle a Dios. Yo creo que el
el que a Dios se allega, dice la palabra del Señor, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Los que entran en esto del campo de la escatología, pues tienen planteamientos y tienen evidencias de cómo proponentes en el mundo judío pretenden volver de nuevo a reconstruir el templo de Salomón. Y hay evidencia fílmica y hay evidencia de documentos de esa gestión, de esa intención, de ese propósito. Y vuelvo y les repito, si está en las Sagradas Escrituras como una profecía a cumplirse, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Será lo que Dios ha determinado. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Bueno, las traducciones o la escritura, o sencillamente cuando se trata de traducir las escrituras, dicen que Jesús era hombre. Sí. Entonces, la pregunta de esta persona es, si Jesús era hombre y era al mismo tiempo Dios, ¿a quién oraba Jesús entonces? ¿Se oraba a sí mismo? No. Me parece que la semana pasada estuvimos trabajando con esto un poquito más amplio. ¿No? Cuando Jesús oraba como hombre. Oraba como hombre. Jesús demostró a la saciedad su humillación y su anonadamiento. Jesús demostró a la saciedad que Él renunció total y absolutamente a su deidad. Eso se denomina en griego como kenosis. Él se vació de su deidad. Cuando vemos en las Escrituras a Jesús como el Verbo de Dios, lo vemos como resultado del testimonio de los ángeles en su nacimiento. Los ángeles. Lo vemos como resultado del testimonio de los demonios en los milagros que hizo. Lo vemos como resultado del testimonio de la gente cuando decían, ¿quién es este que a la mar y aún a los vientos les habla y le obedecen? Lo vemos en el testimonio inclusive de fariseos y de religiosos que dijeron, tú tienes que ser el Cristo porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie más. Y lo vemos en el testimonio de la transfiguración. Y luego lo vemos en el testimonio de la iglesia. Y lo vemos en el testimonio de su resurrección. Pero toda la otra trayectoria de Jesús fue precisamente dentro del marco de una kenosis, dentro del marco de un vaciarse por completo. Me encanta cómo el apóstol San Pablo lo describe en el cántico de su carta a los filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se anonadó haciéndose esclavo, y en su condición de esclavo se expuso a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. De eso es que se trata teológicamente hablando. Amén. Amén. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento y sabemos que Moisés se libró, gracias a su madre y a su hermana, de una muerte casi segura. Sí. Pregunta a este hermano, ¿quién cuidó a Moisés mientras estaba en el río? ¿Y quién lo cuidó mientras crecía hasta que se encontró con él en el arbusto que se quemaba? Pues mira, claro, la evidencia no es robusta. La evidencia lo que dice es que su madre lo dejó en el río, una de sus hermanas lo veló, lo cuidó, hasta que la hija del faraón lo rescata de las aguas. Por eso se llama Moisés. Ese es el nombre que se le da como resultado de haber sido rescatado de las aguas. De ahí es criado y educado como la
corte egipcia así lo establecía. Posteriormente a eso, entonces tiene su encuentro con Dios y renuncia a llamarse hijo de la hija del faraón y renuncia a llamarse nieto del faraón, como dice el autor de la carta a los Hebreos, como un acto de fe. Reconoció y aceptó que Dios hablaba verdad. Él era hebreo, por lo tanto no podía ser egipcio. De eso es que se trata. Hay una frase que esta persona quiere que usted le explique, pastor. ¿Cómo no? Vamos a ver. ¿Qué significa cosas mayores que estas ustedes también harán? Bueno, ese pasaje bíblico ha sido abusado en ocasiones. Ha sido abusado porque hay gente que ha interpretado esto de una forma literal y piensan que esto quiere decir que podemos entrar en competencia con la divinidad y la gracia que Jesús otorgaba en su misericordia y en su compasión a los seres humanos. Y hay gente que piensa que si Jesús resucitó un muerto, ellos pueden resucitar dos, porque cosas más grandes ellos las van a hacer. Sin embargo, hay momentos en la vida donde nosotros podemos hacer cosas grandes y extraordinarias en el nombre de Él, como si fuera una extensión, como si Él mismo las estuviera haciendo. Como por ejemplo, y permítame expresarlo con una sencillez bien crasa. Usted tal vez se sorprende y dice, ay, pero así de simple, así de simple. Yo no he leído en la Escritura que Jesús le haya tomado de la mano a una anciana para cruzarla a la calle. Ni he leído en las Escrituras que Jesús se detuviera en el camino para atender a un paciente de SIDA. Ni he leído en las Escrituras que Jesús interviniera con una persona paralítica para ayudarle en un proceso X o Y. Jesús lo que hizo fue milagros. Pero muchas veces el ser humano no necesita de un milagro. El ser humano lo que necesita es de empatía. El ser humano lo que necesita es de solidaridad. Yo recuerdo una vez, y esto, pues yo me pongo de ejemplo cuando voy a hablar de las cosas malas, pues permítame también ponerme de ejemplo si voy a hablar de cosas buenas. Yo recuerdo una vez que oré por un paciente de VIH que tenía sarcoma de Kaposi y toda su cabeza estaba llena de llagas purulentas. Yo no lo sabía. Yo vine a darme cuenta que algo extraño estaba en su cabeza cuando yo puse mi mano sobre su cabeza. Desde luego sabía que había algo extraño, pero yo no iba a quitar mi mano de su cabeza porque ya había comenzado a orar por él. Y él posteriormente, al concluir mi oración, testificó estas palabras y dijo, yo le había pedido a Jesús que me tocara la cabeza. No sabía que la mano del pastor se iba a convertir en la mano de Jesús. Pues eso significa cosas más grandes que las que yo he hecho. Vosotros las haréis en mi nombre. De eso es que se trata. A veces confundimos el texto, confundimos el propósito de la Escritura y creemos que esto lo que significa es que tenemos que entrar en competencia con la gracia de Jesús. No entremos en competencia. Todo lo contrario, todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos, hagámoslo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se me vaya, regresamos ya mismito con más de respuestas. 104.1 Redentor te invita al viaje La Reforma Protestante, el evento que cambió la historia de la iglesia, del 8 al 23 de octubre. 16 días de una experiencia enriquecedora de formación bíblica, teológica, cultural y turística. Viajaremos a través de esta historia de 500 años visitando Alemania, Berlín, Wittenberg, ciudad de Martín Lutero, donde ganó notoriedad mediante la publicación de sus 95 tesis, Leipzig, Luther's Residence, ahora como Museo Eisleben, Worms, Erfurt Eisleben,
Eisleben y Frankfurt. Y como si fuera poco, disfrutaremos de un crucero por 8 días en el mar Mediterráneo en el Freedom of the Seas, visitando España, Francia e Italia. Con nosotros, Pastor José Martínez del programa Bíblica y Pensando en Voz Alta, Pastor Luis Ángel Díaz Pavón, editor de la Biblia El Pescador, y Pastor Moisés Román de Respuesta TV y Tiempo de Sanación. Reserva llamando ahora a Pronto Travel 798-6455 o 399-6124. También puedes llamar a nuestras oficinas de Redentor al 751-1310 o accediendo a redentor104fm.com. Te invita a Bíblica, Respuesta TV y Vida para Puerto Rico el 28 de octubre. Otro evento con la marca de Redentor. Hashtag La Primera Cristiana. Este segmento es auspiciado por La Buena Mesa de Oscar, restaurante vegetariano. Llámanos al 787-753-7908. Estamos en el último segmento de nuestro programa. Confiamos que usted lo esté disfrutando. Permítame decirle dos cosas breves. Si le interesa nuestro viaje a Alemania, tiene que llamar mañana porque se están agotando los espacios vertiginosamente. Tiene que llamar mañana, no puede dejarlo para el próximo día porque tal vez no le podamos asegurar. Pero si llama mañana, probablemente sí. Y lo otro que quiero aprovechar es decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, tal vez usted no esté de acuerdo con lo que nosotros respondamos, a lo que usted tiene perfectamente el derecho. Nosotros no pretendemos sustituir lo que su iglesia, su denominación dice y establece. Nosotros solo lo que queremos es servir de herramienta de reflexión para que usted medite, piense y analice en torno a las Sagradas Escrituras. Eso sí, aun cuando tal vez no pensemos iguales, somos parte del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas más. Claro que sí, pastor. Por aquí tengo esta hermosa pregunta que dice, ¿podemos considerar al Espíritu Santo una persona? Tenemos que afirmar que es una persona. Es una persona. El testimonio que nos presenta las Sagradas Escrituras es que Él es una persona. Mire qué interesante. Ninguna experiencia religiosa bajo la sombrilla de la cristiandad niega que Dios es una persona. Ninguna. Usted mencióneme la denominación y yo le voy a decir, esa denominación cree y afirma que Dios es una persona. Usted me puede decir los testigos de Jehová y yo le voy a decir, los testigos de Jehová dicen que Dios es una persona. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice que Dios es espíritu. ¿Se da cuenta, mi querido? ¿Se da cuenta, mi querida? La Biblia dice Dios es espíritu. Ninguna denominación negará que Dios es una persona. Y la Biblia dice que es espíritu. Lo que es interesante es que la Biblia dice que Dios es espíritu y todos los cristianos bajo la sombrilla de la cristiandad decimos que Dios es una persona. Pero no podemos admitir que el Espíritu Santo es también una persona. Por lo tanto, yo creo que el problema no es de los que afirmamos que el Espíritu Santo es una persona. Yo creo que el problema es de otro. Bueno, cuando vemos todas las cosas que hace el Espíritu Santo, tenemos que decir que es una persona. Claro, enseña, educa, constriñe, llama, escoge, separa, habla, redarguye. Exacto. Todos los atributos de una persona. Bueno, las personas leen las Escrituras y hay ocasiones en que tratan de interpretar, ¿verdad? Pues quizás como ellos lo ven. Efesios 4:32, esta persona le quiere hacer una pregunta, pastor, que si la iglesia tenía problemas, de acuerdo a como dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Era porque tenía problemas la iglesia? Pablo siempre estuvo recordando las virtudes de la fe a los creyentes a los que le escribía las cartas. Siempre. No olvide que cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hay más discursos
de reglas de conducta de vida que de teología. ¿Entendió lo que le dije? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que hay más reglas de conducta de vida que de teología. Lo que esto quiere decir es lo que el jíbaro nuestro ha dicho por tantos años, que el movimiento se demuestra andando. El cristiano tiene que demostrar su experiencia de fe, siendo honesto, siendo sincero, siendo amable, siendo noble, siendo respetuoso, pagando a tiempo. El cristiano tiene que demostrar su experiencia de fe, siendo cortés. El cristiano tiene que demostrar su experiencia de fe mediante lo que denomina la Sagrada Escritura el fruto del Espíritu. Un cristiano de paz, con paciencia, con bondad, con templanza, con mansedumbre, con benignidad, con amor. Eso es la vida cristiana. Es la vida cristiana. Yo creo que hace falta que hagamos crecer más las virtudes cristianas, aun cuando tal vez tengamos que sacrificar un poco la teología, porque de nada sirve ser buenos teólogos si no nos conducimos como buenos cristianos. Amén. Ese es el desafío. Amén. Y no es tan fácil. Sí. Esa es la lucha diaria sí, de señor. cada día. Me gustaría, pastor, antes de proseguir con esta pregunta, saludar a un hermano de Mayagüez, claro. el hermano Víctor Carmona. Qué bueno, que no se pierde este programa, ni los pasados, y él dice que ni los que vengan tampoco se los va a perder. Qué muy bien. entusiasta con el programa Respuestas. Este hermano nos habla de cuando Jesús encomendó a los apóstoles y les dijo, a quien fueren remitidos los pecados, les serán remitidos, y a quien le fueran retenidos, ¿verdad? Les serán retenidos. Les serán retenidos. Esto quiere decir que porque Él los mandó, ellos tenían poder de perdonar aún los pecados. Mira, esto va a tener una diversidad de opiniones y esto con toda honradez la tiene. Ahora, fíjese que nosotros no podemos interpretar los pasajes bíblicos de Jesús meramente en el sentido del individuo. Necesitamos verlo en el sentido del colectivo, en el sentido de la iglesia, porque a fin de cuentas los creyentes somos el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo. Y yo creo que cuando se habla en estos términos, no necesariamente tenemos que interpretar que esto está en el individuo, esto está en el colectivo. ¿Y qué quiero decir cuando digo que está en el colectivo? Cuando yo hablo de Jesucristo, yo estoy representando a la iglesia. Por lo tanto, si hablo de Jesucristo representando a la iglesia como el cuerpo de Cristo, pues lo que yo postule del Evangelio será tan efectivo y será tan poderoso porque a fin de cuentas yo estoy representando a la iglesia. El gran problema aquí es cuando queremos apropiarnos de esas virtudes de forma individual y entonces pensamos que esas capacidades las tenemos por unas estratas ministeriales. Y ese es el gravísimo error que podemos cometer. No, esto no es por estrata ministerial. Ya no, sencillamente yo como pastor hablo de Jesucristo, hago que una persona reconozca a Jesucristo como su Salvador y puedo declarar por esa fe y por esa gracia que sus pecados le han sido perdonados y que es una nueva criatura. Pero eso lo hago yo como ministro, pero eso lo puede hacer la persona más sencilla, la persona más humilde, la persona más simple dentro de una iglesia puede hablarle a otro de Jesucristo y una vez termina de hablarle de Jesucristo y la persona aceptar a Jesucristo, le puede decir, tus pecados te han sido perdonados porque yo no me estoy representando a mí, ni él se está representando a él. Ese humano, hermano humilde y sencillo, como el pastor más prominente, ambos están representando a la iglesia. Y a mí me parece que es fascinante mirar ese pasaje bíblico no desde el individuo, sino desde el colectivo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo sobre la faz de la tierra. Pastor, en el primer segmento Sí. del programa Ajá. estuvimos hablando
de los diezmos. Si hay una inquietud en una persona que nos llama, probablemente esta persona, porque coge el seguro social y es su único ingreso, quiere saber si él o ella tiene que diezmar de el único ingreso que tiene, que es el seguro social. Mira, yo trato esto en dos vertientes. Número uno, la vida cristiana se compone de actos de fe. Por el otro lado, tengo que entender que hay tareas y hay funciones donde la persona tiene que sentarse y evaluar y ponderar si como mayordomo de los bienes que recibe de Dios puede o no puede hacer. Y yo creo que es una responsabilidad de los cristianos y de las cristianas ser buenos mayordomos de su administración. Si una persona entiende que del seguro social, porque se administra bien, puede ayudar, puede bendecir la vida de una iglesia, pues que lo haga, que lo haga. Tal vez si la pregunta viniera de los cupones para alimentos, la respuesta sería no, porque el gobierno federal no da cupones de alimentos para que usted ofrenda a la iglesia. El gobierno federal da el cupón de alimentos para que usted alimente a sus hijos. Tal vez si usted me preguntara si lo puede hacer de la pensión alimentaria, yo tendría que decirle no. ¿Por qué razón? Porque la pensión alimentaria, el hombre o la mujer lo da para la manutención de los hijos, no para la iglesia, no para un ministerio. Ahora, el seguro social es el beneficio que una persona recibe y adquiere luego de haber trabajado por X cantidad de años. Si dentro de esas posibilidades, como un acto de fe, dice, yo si me administro bien, puedo bendecir la iglesia, puedo bendecir el ministerio, puedo ayudar, pues si es un acto de fe como resultado de una buena mayordomía, pues lo puede hacer. Cada cual según su conciencia. De eso es que se trata, según su conciencia. Vamos a ver si nos da tiempo para contestar alguna preguntita rapidito. Prontito. Sí. Explique, pastor, ¿quién apareció cuando Saúl fue a ver a la divina? ¿Quién apareció? Yo se lo voy a contestar, pero este programa lo vamos a terminar como novela. No lo puedo contestar ahora, pero sí se lo puedo contestar en el próximo programa. La razón de ello es que va a tomar tiempo y el tiempo que nos queda es el tiempo que siempre queremos utilizar para agradecerle a usted el que haya compartido con nosotros hoy su programa Respuestas. En la pantalla de su televisor va a aparecer la dirección a la cual usted puede escribirnos. Para los que nos sintonizan a través de la radio, yo les voy a decir la dirección. Usted puede escribirnos a Respuestas, P.O. Box 1462, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Repito, Respuestas, P.O. Box 1462, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Si dentro de sus posibilidades está el poder ayudarnos, envíenos su ayuda económica. Con su ayuda económica, Dios mediante, nosotros podremos tener otro programa más de respuesta para que le bendiga, para que le edifique, para que le ayude. Permítanos ahora orar a Dios por usted. Señor, gracias te damos. Es un gozo poder haber compartido tu palabra con tantas vidas que han estado en sintonía con nosotros. Gracias te damos porque sabemos que muchas vidas han sido edificadas, han sido bendecidas. Te rogamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús que esta palabra cale profundo en los corazones de tal manera que puedan decir, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Gracias, bendícenos y ayúdanos a seguir bendiciendo a otros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro, que tenga de ti por siempre misericordia y en ti ponga paz. Nos vemos
Dios mediante, en nuestro próximo programa.